el tema subsiguiente. En cuanto a la prensa hidráulica, lo que nosotros vamos a ver respecto a la prensa hidráulica es que es un dispositivo que utiliza el principio de Pascal y saca provecho de ese principio para poder, digamos, facilitar las actividades del hombre mediante el diseño de máquinas simples que permitan, como lo dije, hacer más fácil el trabajo que nosotros nos toca realizar. Entonces, si usted se recuerda el principio de Pascal, lo vamos a volver a recordar, pero si usted se recuerda lo que decía en forma sencilla, el principio de Pascal es que cuando se aplicaba una presión externa a un fluido confinado, a un fluido, pero tenía que ser un fluido incompresible, o sea, básicamente líquido. Tenía que ser un líquido porque los gases no son fluidos incompresibles. Entonces, cuando se aplica una presión externa a un líquido que está contenido en un recipiente o que está confinado en una estructura, entonces esa presión se transmite íntegramente en todo el volumen del fluido. Quiere decir que si no se consideran pérdidas por fricción, el fluido va a ser capaz, ese líquido, el fluido incompresible, que no se comprime, va a ser capaz de transmitir toda la presión que ha recibido, transmitirla en todo el fluido, en todo el contenido del fluido confinado. Y eso se aprovecha para el tema de la prensa hidráulica, como les decía. Entonces, veamos ese punto. Dice, una de las aplicaciones más conocidas del principio de Pascal era lo que yo les hablaba. El principio de Pascal tiene una aplicación muy importante en el tema de la prensa hidráulica. Y vamos a mostrar un bosquejo, un esquema de la prensa hidráulica en la próxima diapositiva. Solo que antes vamos a hacer alguna referencia previa. Entonces, de acuerdo con el principio de Pascal, cuando una presión se aplica, digamos si tenemos un fluido, un líquido, básicamente hablar de líquido porque no es cualquier fluido, un líquido. Si tenemos un líquido contenido en una estructura que está, digamos, dividida en dos columnas, pero interconectadas, dos columnas o dos cilindros, si usted quiere decirlo así, dos columnas o dos cilindros que estén conectadas entre sí, de manera que el líquido esté, digamos, contenido en toda esa estructura. Entonces, cuando se aplica sobre la columna de la izquierda, pues es sobre la derecha, depende cómo esté colocado o visto la prensa. Entonces, cuando se aplica una presión, esa presión se transmite íntegramente en todo el líquido de la columna de la derecha. Por lo tanto, si una fuerza controlada F1 actúa sobre un émbolo de área A1, ocasionará una fuerza de salida F2 que actuará sobre el émbolo de área A2 de la siguiente manera. Bueno, entonces para pasar a la figura, yo quiero decirle que en la prensa hidráulica aplica el principio de Pascal. El principio de Pascal explica que en el caso de los fluidos incompresibles, o sea, los líquidos, al recibir una presión externa y el fluido está contenido, está confinado en un recipiente, entonces esa presión se transmite, viaja, digámoslo así, ¿eh? O se registra de igual manera en todo el volumen del fluido. De manera que en el tema de la prensa hidráulica, esta es una figura que ilustra la prensa hidráulica. No que todas las prensas hidráulicas son así. Te quiero aclarar eso. Y vea muy bien esto. Aquí tenemos una estructura formada por dos cilindros. Un cilindro a la izquierda y un cilindro a la derecha. Ambos cilindros están interconectados, están conectados entre sí, de manera que el líquido puede distribuirse en toda esta estructura. ¿Ah? En este caso, estamos representando el líquido, como usted lo puede ver, con el color celeste. Eso indica que toda esta parte está llena de líquido. ¿Sí? Y luego, pues usted ve, hay dos cilindros que están conectados
y que uno es mucho más grande que el otro. No es por casualidad, sino que así es el diseño. Hay un cilindro que debe de ser mucho más grande que el otro cilindro. Y la idea es la siguiente. Esto que está pintado de café es lo que yo estoy tratando de representar como el émbolo del cilindro. Un émbolo es una especie de tapón que lo que hace es impedir que el fluido se escape, sino que cuando se empuja, que el fluido empuje hacia el otro lado. Un émbolo es similar a aquel taponcito que tienen las jeringas para hacer la inyección cuando usted empuja ese pistoncito de la jeringa. Entonces, el émbolo es ese tamponcito que va empujando el líquido, ¿verdad? Ese es el émbolo. Entonces, aquí tenemos dos cilindros, cada uno tiene su propio émbolo. Está representado en color café. De manera que al aplicar una fuerza, entonces el émbolo está aplicando aquí toda la fuerza sobre esta área. Entonces, ¿qué sucede? Si aplico una fuerza F1, aquí está F1, significa fuerza 1, tiene una flechita arriba para representar que es un vector. Se recuerda que nosotros representábamos los vectores con una letra, con una flechita arriba. Entonces, F1 representa fuerza 1, ¿sí? Si aplico una fuerza 1 sobre un área 1, el área 1 es el área de este émbolo, el área circular de este émbolo que está aquí en la parte izquierda. Repito, entonces, si aplico una fuerza 1 sobre un área 1, usted recuerda que presión es fuerza sobre área. Entonces está produciendo una presión. Este líquido está recibiendo una presión. Y por el principio de Pascal sabemos que la presión externa que reciben los líquidos las transmiten íntegramente en todo su volumen. Entonces quiere decir que esta presión se está transmitiendo en todo este volumen y viene a reflejarse en este otro cilindro. ¿Ah? Entonces la presión se mantiene. Si es una presión de 50 pascales, pues la misma presión de 50 pascales se va a observar aquí. Si es una presión de 400 pascales, pues la misma presión de 400 pascales se va a observar en la derecha. Entonces tenemos fuerza 1 actuando sobre área 1, produce presión en el punto 1. Y va a ser igual a presión en el punto 2. Solo que presión en el punto 2 sería fuerza 2 actuando sobre el área 2. Quiero que visualice bien esto. El área 2 es mucho mayor que el área 1. ¿Se da cuenta? El área 2 es mucho mayor que el área 1. Por lo tanto, para que la relación de fuerza sobre área se mantiene, entonces la fuerza 2 también tiene que ser mucho mayor que la fuerza 1. ¿Ah? Entonces, eso es la base del principio de la prensa hidráulica. ¿Ah? La presión es la misma, pero, ¿qué le dijera yo? Supongamos que aquí hubiera una fuerza para ponerlo fácil, ¿va? Aquí hubiera una fuerza de 10 libras y el área fuera de 1 pulgada cuadrada. Entonces, la presión que se ejerce sería 10 libras por pulgada cuadrada, porque las 10 libras se están ejerciendo en 1 pulgada cuadrada. Presión 10 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Una fuerza de 10 libras actuando en un área de 1 pulgada cuadrada. 10 libras por pulgada cuadrada, se transmiten las mismas 10 libras por pulgada cuadrada aquí, solo que esta área ya no es de 1 pulgada cuadrada, sino que ya es de 30 pulgadas cuadradas. A la chucha, 30 pulgadas cuadradas. Entonces, significa que si aquí hay 10 libras por pulgada cuadrada y aquí también hay 10 libras por pulgada cuadrada, pero resulta que aquí son 30 pulgadas cuadradas, entonces cada pulgada cuadrada recibe 10 libras, en total recibiría 300 libras. Las 30 pulgadas recibirían una fuerza de, en total, 300 libras, para que se mantenga de 10 libras por pulgada cuadrada. Entonces, repito, la presión es la misma, 10 libras por pulgada cuadrada en el punto 1, 10 libras por pulgada cuadrada en el punto 2. Pero como el punto 2, el punto 1 tiene una pulgada, entonces solo recibe 10 libras. Pero como aquí hay 30 pulgadas, entonces en cada pulgada recibe 10 libras, serían 300 libras. ¿Qué representa eso? Que usted aplicó una fuerza de 10 libras aquí y obtuvo una fuerza de 300 libras aquí. ¿Se da cuenta? La fuerza se incrementó porque el área se incrementó, siendo la presión la misma. Y esa es la gracia
Ese es el, digamos, la ganancia que tiene la prensa hidráulica. Gana fuerza. Usted le aplica una fuerza pequeña y resulta que obtiene una fuerza grande que le permite hacer trabajos que requieren más fuerza. ¿Sí? Y ese es el principio. Bueno, entonces lo vamos a anotar en forma gráfica. ¿Sí? Decimos que si este es el punto 1 y este es el punto 2, entonces la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Pero dado que el concepto de presión es fuerza sobre área, entonces yo tendría aquí en este punto fuerza 1 sobre área 1 y en este punto fuerza 2 sobre área 2. Significa que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 1 sobre área 2, dado este principio que está a la izquierda. ¿Verdad? De manera que si yo quiero obtener, por ejemplo, la fuerza 2, que es la fuerza de salida, la fuerza que obtengo de resultado, digamos. Si yo quiero saber la fuerza 2, ¿cómo se obtiene? Pues entonces despejo aquí fuerza 2 y área 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar del otro lado. Área 2 por fuerza 1 dividido área 1. Esta es la relación que nos permite obtener el valor de la fuerza de salida en una prensa hidráulica. ¿Vamos bien hasta ahorita? Todavía no hemos visto el ejemplo para terminar de entender el principio, pero espero que vayamos bien hasta ahorita. ¿Ah? Bien. A eso se le llama ventaja mecánica, a esa ganancia, factor de ganancia de fuerza que se obtiene en la prensa hidráulica. Entonces dice, esto provoca una ventaja mecánica que es igual a la razón de la fuerza de salida a la fuerza de entrada. Una razón es un cociente, o sea, una división. Entonces aquí, ¿cómo obtenemos la ventaja mecánica? Dividiendo la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo le metí a la prensa hidráulica, le apliqué a la prensa hidráulica una fuerza de 20 newtons. Esa fue la fuerza de entrada. Y obtuve como resultado, o sea, como fuerza de salida, 100 newtons. Entonces, de 20 yo pasé a 100. Quiere decir que la ventaja mecánica sería fuerza de salida, 100 newtons, entre fuerza de entrada, 20 newtons. La ventaja mecánica es igual a 5. Es un factor adimensional, solo es un índice. No tiene unidad dimensional. La ventaja mecánica es 5. ¿Qué quiere decir este 5? ¿Qué quiere decir? Que por cada unidad de fuerza que yo agregue, voy a obtener una salida de 5 unidades de fuerza. En otras palabras, multiplico la fuerza de entrada por 5 para obtener la fuerza de salida. Entonces la ventaja mecánica de 5 representa esto. Una ventaja mecánica de 5 quiere decir que si yo le aplico 20 newtons, voy a tener de salida 100 newtons. Si yo le aplico 100 newtons, voy a obtener de fuerza de salida 500 newtons. Porque mi ventaja mecánica es 5. Aunque la ventaja mecánica en su concepto es la razón entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada, es decir, que por cuánto se multiplica esa fuerza, dicho de otra forma. Entonces, el concepto original de ventaja mecánica es esa razón. O sea, el cociente entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada, que nos dice en cuántas veces se multiplica la ganancia de fuerza. También la ventaja mecánica puede obtenerse por cálculo matemático, dividiendo el área de salida entre el área de entrada. Aunque eso no es el concepto, matemáticamente puede usarse para obtener el resultado de la ventaja mecánica. ¿Sí? Dividiendo el área de salida entre el área de entrada, que conserva la misma relación. ¿Verdad? Entonces, una ventaja mecánica de 5 es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero obtener 100 libras de salida, digamos, yo necesito obtener un empuje de 100 libras, pues entonces yo le voy a meter simplemente 20 libras. ¿No? Bien, pero no hay nada gratis en esta vida, o sea, eso ¿a costo de qué? ¿Ah? Si eso es lo que se gana, ¿qué es lo que se pierde? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Entonces, aquí está una ilustración. Normalmente hay ocasiones en que las personas necesitan hacer una fuerza grande para 5 va a ser una constante, mencionó. En ese caso sí, pero depende de la condición de la prensa hidráulica.
para una prensa hidráulica va a ser 5, pero para otra prensa hidráulica puede ser 10, o puede ser 15, o puede ser 8, o puede ser 3. No todas las prensas hidráulicas tienen la misma ventaja mecánica, pregunta Andy Galvez. Entonces, 5 en el ejemplo que yo le estoy mencionando. Pero hay prensas hidráulicas que tienen una ventaja mecánica de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplican por 10 la fuerza de entrada para obtener la fuerza de salida, ¿no? Entonces, 5 en este caso es una constante para esta prensa hidráulica, pero para otra prensa hidráulica puede cambiar ese valor, ¿no? Entonces, repito, aquí tengo la ilustración. Usted necesita levantar un carro de dones, pues usted no tiene la fuerza para levantar ese carro. Entonces, lo que hacen es construir una máquina, un dispositivo que aproveche el principio de Pascal, generar por medio de una fuerza de entrada relativamente pequeña, una fuerza de salida grande que permita levantar un peso pues bastante grande, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. En este ejemplo, no es siempre así. No van a decir que yo siempre dije que la ventaja mecánica era 5. Solo estoy poniendo un ejemplo. Puede ser otro valor. Pero en este ejemplo significa que la fuerza de salida se quintuplica con relación a la fuerza de entrada. ¿Sí? Bueno, pero les decía que algo se pierde, algo se gana y algo se pierde en esa relación, en ese proceso. Entonces resulta que una fuerza de entrada pequeña puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, haciendo que el émbolo de salida tenga un diámetro, tenga un área, mejor dicho, mucho mayor que el émbolo de entrada. Entonces eso permite multiplicar la fuerza de salida. Pero sin embargo, el trabajo es el mismo. Si no consideramos la fuerza de fricción, como les decía, el trabajo es el mismo. No hay de dónde obtener mágicamente mayor trabajo. El trabajo que usted le aplicó es el mismo. Y de acuerdo con el concepto de trabajo, usted se recuerda que el concepto básico de trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. Eso ya lo vimos. Entonces, de acuerdo al concepto básico de trabajo, si trabajo 1 es igual a trabajo 2, quiere decir que fuerza 1 por desplazamiento 1 va a ser igual a fuerza 2 por desplazamiento 2. Regreso a la imagen. Supóngase que usted aquí aplicó una fuerza de 20 newtons y obtuvo aquí una fuerza de 100 newtons. ¡Qué alegría! Hizo una ganancia de fuerza. Pero el trabajo, así como la presión es la misma dentro del fluido, el trabajo también es el mismo. Quiere decir que si usted esta fuerza la aplica por un desplazamiento 1, en el punto 1, fuerza 1 por desplazamiento 1 me daría trabajo 1. Y eso va a ser igual a trabajo 2, que en este caso sería fuerza 2 por desplazamiento 2. Pero siendo que la fuerza es pequeña, ¿sí? Aquí la fuerza es pequeña, el desplazamiento debe de ser grande para que aquí la fuerza grande produzca un desplazamiento pequeño para mantener la relación. En otras palabras, como el trabajo es el mismo, al aplicar una fuerza pequeña y lograr aquí una fuerza grande, entonces fuerza por desplazamiento, aquí con la fuerza pequeña el desplazamiento debe de ser grande para que al multiplicar produzca el mismo resultado que una fuerza grande por un desplazamiento pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde desplazamiento. Usted tiene que desplazar 1 metro aquí para que aquí se produzcan 10 centímetros o 20 centímetros. ¿Ah? Hay una pérdida en cuanto al desplazamiento. Y eso usted lo puede ver en sentido lógico, en que para llenar este cilindro, usted un poquito de altura, usted tiene que aplicar mucha altura aquí para que todo este líquido logre llenar una partecita del cilindro grande. ¿Ah? Tiene que haber más desplazamiento. Eso es lo que le trato de explicar en esa diapositiva. ¿Sí? Dice, el trabajo es el mismo en los dos puntos. Trabajo 1 es igual a trabajo 2. Eso significa que fuerza 1 por desplazamiento 1 va a ser fuerza 2 por desplazamiento 2. En el ejemplo que yo le estoy poniendo, que es un ejemplo hipotético, solamente un ejemplo, no es que así sea siempre. En el ejemplo que le estoy poniendo, yo estoy utilizando una fuerza de 20 newtons de entrada. Si yo corro el pistón o corro ese
ese fluido en el lado izquierdo lo corro 30 centímetros, o sea, 0.3 metros, y del otro lado tengo 100 newtons. Para que el trabajo se mantenga, debe de haber un recorrido solamente de 6 centímetros. Y ahí es donde se pierde desplazamiento, porque usted aplica en el pequeño un desplazamiento de 30 centímetros y en el cilindro grande obtiene solo un desplazamiento de 6 centímetros. ¿Qué significa eso? Mientras la fuerza se multiplica por 5, en este ejemplo, para obtener la salida, el desplazamiento se divide entre 5. 30 entre 5 son 6 centímetros. ¿Verdad? Entonces, dicho otra palabra, lo que vendría a ser ventaja para fuerza es desventaja para desplazamiento. ¿Ah? Porque mientras más grande es la diferencia, más ganancia de fuerza se tiene, pero más pérdida de desplazamiento. Entonces se advierte que la ventaja mecánica ocurre a expensas del desplazamiento que se reduce, comparando el desplazamiento de salida con relación al de entrada. Por lo tanto, la mayoría de veces utilizan válvulas para producir desplazamientos cortos sucesivos en el émbolo de salida. Voy a preguntar que en forma simplemente el que tenga voluntad, que me diga un ejemplo clásico en donde se aplica muy comúnmente el principio de Pascal. Dígame un ejemplo en donde se aplica el principio de Pascal muy comúnmente. ¿Alguien que tome la palabra espontáneamente? Bueno, no, entonces le voy a preguntar a alguien en particular. Escobar Barrios. Dígame, Escobar, un ejemplo de donde se aplica muy comúnmente el tema del principio de Pascal para obtener una mayor fuerza. Me dice que aquí lo que está haciendo es que se aplica una fuerza pequeña y se trata de obtener una fuerza grande. Entonces, Escobar, ¿me dice algún ejemplo? Yo me imagino que se puede aplicar en las retroexcavadoras, ingeniero. En la retroexcavadora. Sí, usted se ve un ejemplo bastante más complejo, pero es correcta su respuesta. De hecho, la prensa hidráulica se puede aplicar a cualquier máquina hidráulica. ¿Ah? Por ejemplo, las que levantan, ¿cómo se llaman esas que tienen las bodegas que levantan objetos para ponerlos hasta arriba? Se me olvida el nombre de estos dispositivos. ¿Cómo se llaman aquellos carritos que levantan objetos? Que Montacargas, ingeniero, levantan, no. ¿cómo? Montacargas, dice usted, no. Montacargas, sí. Digamos que el montacargas es un ejemplo clásico, pero cualquier máquina que utilice, cualquier máquina hidráulica utiliza ese principio. Incluso los carros cuando dice tiene timón hidráulica, eso significa que usted tiene que hacer menos fuerza para que dé vuelta o para que gire el timón, va menos fuerza porque ahí aplican ese principio de la prensa hidráulica. Pero la forma más común que yo creo son los triquets o gatos hidráulicos, como dice alguien por ahí, ¿va? Los triquets o gatos hidráulicos. Entonces, ¿qué sucede? Con los triquets, normalmente llamamos triquet a un gato hidráulico. Usted sabe, esos que sirven para levantar los carros para cambiar llantas pinchadas. Entonces, en un triquet, usted necesita levantar un auto de 1 tonelada. Claro que no lo va a levantar todo, pero sí necesita levantar parcialmente un auto de 1 tonelada y para eso tiene que hacer una gran fuerza. Usted no puede, casi ninguno, hacer esa fuerza en forma directa. Entonces tiene que usar un triquet. ¿Qué hace el triquet? Que usted sí ciertamente le va aplicando fuerza, porque en cada jalón de la palanca del triquet usted aplica fuerza. Pero eso hace que se produzca una fuerza de salida mucho mayor, capaz de levantar el carro. Pero ¿qué sucede en el triquet? ¿Con un solo jalón levanta usted el carro? No va. Todos los que han cambiado llanta de un carro se dan cuenta de que usted tiene que aplicar varias veces la presión de la palanca del triquet para ir levantando poquito. Entonces, lo que pasa es de que por esa situación de que un gran desplazamiento en la entrada produce un pequeñito desplazamiento en la salida, usted se da cuenta que a cada jalón del triquet, a cada jalón de la palanca del triquet, como dicen por allá por Oriente, tantito se levanta un poquito el carro. No es que de un solo se levante. Entonces, es un poquito nada más, ¿sí? Lo que levanta el carro. Entonces, tiene que aplicar sucesivas veces esta fuerza
pero para que el carro no se regrese, entonces hay unas válvulas que permiten que entre el aceite, pero no permiten que regrese. Entonces el pistón del tricket se va elevando, pero no regresa en lo que usted da el otro jalón. Entonces hay unas válvulas que se abren y se cierran y permite que se produzcan desplazamientos cortos sucesivos en el émbolo de salida. Bueno, ese es el principio en sí. Veamos un ejemplo, si nos da tiempo, porque con ustedes platicamos un poquito más, entonces ahora nos quedamos algo atrasados, tenemos como 12 minutos por ahí. Y a donde lleguemos, pues lo vamos a hacer, lo vamos a seguir en la otra clase. Entonces el ejemplo dice, los émbolos pequeños y grandes de una prensa hidráulica tienen diámetro de 2 y 24 pulgadas respectivamente. Pregunta, ¿cuál es la fuerza de entrada necesaria a fin de obtener una fuerza salida total de 2.000 libras en el émbolo más grande? ¿Y qué distancia recorrerá el émbolo más pequeño a fin de elevar el émbolo más grande 1 pulgada? De nuevo vamos a usar la pizarra para resolver este problema manualmente, ¿sí? Entonces, nos vamos a cambiar de pantalla. Ay, otra vez no me muestra la pizarra. Bueno, aquí está la pizarra. Bueno, entonces vamos a usar otra página. Ahí está, vamos a ir a traer ¿cómo se llama? El problema. No lo llevamos. Y ahí tenemos el problema. Lo vamos a poner un poquito arriba para que nos dé espacio y reducir un poquito. Ahí está. Ahí está el problema. Los émbolos pequeños y grandes de una prensa hidráulica tienen un diámetro de 2 y 24 pulgadas respectivamente. Vamos a tratar de dibujar esa prensa hidráulica. No todas las prensas hidráulicas tienen la misma forma. Las dibujamos así para entender el principio, ¿verdad? Pero pueden tener formas diferentes, ¿verdad? Entonces vengo y hago aquí una prensa hidráulica. Échale. No la hice tan bien. Entonces la voy a borrar mejor. Bueno, entonces ahora sí. Digamos que yo tengo por aquí un cilindro pequeño. ¿Sí? Viene la prensa hidráulica aquí. El cilindro pequeño se proyecta por un tubo comunicante. Se proyecta a un cilindro grande. Solo para obtener la relación lo vamos a hacer en una figura simple, ¿sí? Y resulta que aquí tenemos que hay un émbolo. En el cilindro pequeño hay un émbolo. Y aquí digamos que hay un cilindro grande, hay un émbolo también grande, ¿verdad? Y entonces resulta que si nosotros aplicamos una fuerza de entrada, F1, sobre un área A1, ¿sí? En el punto 1, vamos a obtener una fuerza de salida F2 sobre un área A2 en este punto que le llamaremos el punto 2, ¿sí? Entonces resulta que por principio de Pascal, la presión tengo 10 minutos, dice. Donde nos quedemos, pues yo voy a dejar grabada la pizarra y seguimos el siguiente día, no hay problema. Solo me avisó que tenía 10 minutos. Bueno, entonces sigo. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Sí? Pero la presión en el punto 1 sería la fuerza aplicada, fuerza 1 sobre área 1, va a ser igual a fuerza de salida, fuerza 2 sobre área 2. Entonces, en este caso, yo digo que el área, hay que calcular el área porque nos están dando los diámetros. Entonces, el área 1, pi por radio al cuadrado. Usted sabe que el radio es la mitad del diámetro, o puede ser pi por diámetro al cuadrado partido 4, pero es más sencilla esta ecuación. Entonces, pi por radio al cuadrado sería pi por el radio, que es la mitad del diámetro. El cilindro pequeño tiene 2 pulgadas de diámetro, quiere decir 1 pulgada de radio. Entonces, para no aproximar por el momento, podemos decir que esto es igual a pi pulgadas cuadradas.
y pi es aproximadamente 3.14159, etcétera, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí como pi, pulgadas cuadradas. El área 2 es, de nuevo, pi por radio al cuadrado, solo que aquí el radio es más grande. Sería pi por el radio, que en este caso son 12 pulgadas, es la mitad del diámetro, elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto nos daría que tendríamos 144 pi pulgadas cuadradas. Si usted quiere, multiplica por pi, pero le va a dar un valor aproximado. Entonces, por el momento lo voy a dejar así, como 144, que es 12 al cuadrado, 144 pi, hay que multiplicarlo por pi, esto expresado como pulgadas cuadradas, ¿sí? Este es el área 2. Entonces, si yo quiero obtener la fuerza de entrada, porque me están dando una fuerza de salida de 2000 libras, entonces la fuerza de entrada sería fuerza 1, va a ser área 1 por fuerza 2, sacando la relación de la ecuación de arriba, dividido área 2, ¿sí? En este caso, área 1 sería pi pulgadas cuadradas. Puede poner usted el valor, pero eso ya le da un resultado bastante aproximado. Entonces me voy a llevar para mientras el pi, ¿sí? Pi pulgadas cuadradas por la fuerza 2, que sería 2000 libras, es lo que me está diciendo el problema, por 2000 libras, dividido el área 1, que sería 144 pi pulgadas cuadradas. Si usted quiere poner el valor operado, no importa. Te va a decir, ¿pero por qué está poniendo ahí 144 pi? Porque ese es el valor expresado, ¿sí? Entonces, pulgadas cuadradas se cancela con pulgadas cuadradas y este resultado me va a quedar en libras. Yo podría decir que el pi se cancela. Entonces, si cancelo el pi de arriba con el pi de abajo, solamente dividiría 2000 entre 144. ¿Sí? 2000 entre 144, si cancelamos esos dos valores pi que están multiplicando ahí, me daría 14.2857 libras. No, perdón. Sí. Perdón, había operado mal. Me da 13.89 libras. ¿Sí? 13.89 libras. ¿Qué quiere decir eso? Que usted mete una fuerza de 13.89 libras para obtener 2000 libras de salida. ¿Ve qué ganancia tiene? 13.89, por alguna razón había operado mal. Si usted operó el pi, le va a salir un poquito diferente, pero muy aproximada al resultado. Si usted ya divide 3.1416 por 2000 libras entre 144 por pi, que no sé cuánto da, pero el resultado va a ser bastante parecido. Esa es la fuerza de entrada. Ahora, ¿qué distancia recorrerá el émbolo más pequeño para poder elevar el grande 1 pulgada? Pues entonces hagamos el proceso. El trabajo en el punto 1 es igual a trabajo en el punto 2. Ahora usamos el concepto de trabajo. Quiere decir, fuerza 1 por desplazamiento 1 va a ser igual a fuerza 2 por desplazamiento 2. De manera que, si queremos encontrar el desplazamiento 1, quiere decir el desplazamiento del émbolo pequeño, va a ser fuerza 2 por desplazamiento 2 dividido fuerza 1. Y aquí diríamos, esto quiere decir fuerza. No pinto bien, fuerza 1. Bueno, entonces fuerza 2, 2000 libras, la fuerza de salida, por desplazamiento 2, que dice que hay que elevar el émbolo grande 1 pulgada. Entonces el desplazamiento del émbolo 2 es de 1 pulgada, dividido la fuerza 1, que es 13.88889, para ser más exacto, ¿verdad? Bueno. Entonces quiere decir que cuando yo divido 2000 entre
13.8889 me da 144. 143.99, pero es por la aproximación. 144 pulgadas. Fíjese que yo, mientras que gano por cada libra que aplico en el émbolo pequeño, gano 144 libras en el émbolo grande. O sea, cada libra de ingreso me representa 144 libras de salida. Pero al mismo tiempo, cada pulgada de salida me representa que tengo que empujar 144 pulgadas el émbolo pequeño. ¿Ah? Así como hay una ganancia de 144 libras por cada libra aplicada, hay una pérdida de 144 pulgadas por cada pulgada producida. ¿Ah? Entonces, a eso se le conoce como, yo le llamo desventaja mecánica, ¿verdad? Gané, si usted multiplica 13.889, que es la fuerza de entrada, la multiplica por 144, que es la ventaja mecánica en este caso, le da 2,000 libras. ¿Ah? Y si usted divide 2,000 libras entre 13.889, le da aproximadamente 144 pulgadas. ¿Sí? Y esa sería la razón en la respuesta. Bueno, tenemos un par de minutos, un poquito menos, para preguntas. En eso concluiríamos, pero estoy para preguntas en este momento. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que no, ingeniero. Bueno, entonces yo tengo una pregunta para ustedes, pero no para ahora, sino va a ser una pregunta para el próximo día de clases. ¿Qué líquido es el que más se recomienda para utilizarlo como fluido dentro de la prensa hidráulica? ¿Y por qué? O sea, ustedes van a encontrar que la prensa hidráulica pudiera tener cualquier líquido como elemento conducente, como el elemento que conduce como el elemento que conduce la presión, ¿no? Pero se prefiere un líquido en particular. ¿Cuál es este líquido que se prefiere y por qué? Esa respuesta quiero que me la tengan, por favor, para el próximo día de clases, ¿sí? Por ahora, vamos a ver qué preguntas hay en el chat. Dice la parte de W1. ¿Podría repetir la parte de W1? Dice Fabiana. Fabiana, se lo prometo repetir en la próxima clase, porque ahorita ya no tengo tiempo para repetirla, pero me pregunta ya al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, si se recuerda, me hace la misma pregunta. Voy a dejar grabada la pizarra para poder responder cualquier pregunta en la próxima clase.